Oh, gracias, Señor, porque tú eres la roca inamovible y seguros estamos en ti, Señor. Vamos a cantar entonces. Tú eres la roca, roca fuerte e inamovible, aquel que esté fundado sobre tu palabra firme estará. Dilo. Tú eres la roca, roca fuerte e inamovible, aunque vengan vientos y vengan los ríos firme estará. Y hoy declaramos que tú eres la roca de nuestra salvación. Cristo, vivo confiado en ti. Oh Cristo, vivo seguro en ti, pues estoy fundado sobre la roca, fundado en ti, Señor. Cristo, vivo confiado en ti. Oh Cristo, vivo seguro en ti, pues estoy fundado sobre la roca, fundado en ti, Señor. ¿Cuántos están fundados sobre la roca que es Cristo Jesús? Aleluya. Vamos. Tú eres la roca, roca fuerte e inamovible, aquel que está fundado sobre tu palabra firme estará. Tú eres la roca, roca fuerte e inamovible, aunque vengan vientos y vengan los ríos firme estará. Y hoy, Y hoy declaramos que tú eres la roca de nuestra salvación. Cristo, vivo confiado en ti. Oh Cristo, vivo seguro en ti, pues estoy fundado sobre la roca, fundado en ti, Señor. Cristo, vivo confiado en ti. Oh Cristo, vivo seguro en ti, pues estoy fundado sobre la roca, fundado en ti, Señor. tú eres la roca, y el que cree en ti, aunque muera, vivirá, porque tus promesas son sí y amén. Dile una vez más. Tú eres la roca, roca fuerte e inamovible, aquel que esté fundado sobre tu palabra firme estará. Tú eres la roca, roca fuerte e inamovible, aunque vengan vientos y vengan los ríos firme estará. Y hoy declaramos que tú eres la roca de nuestra salvación. Cristo, vivo confiado en ti. Oh Cristo, vivo seguro en ti, pues estoy fundado sobre la roca, fundado en ti, Señor. Cristo, vivo confiado en ti. Oh Cristo, vivo seguro en ti, pues estoy fundado sobre la roca, fundado en ti, Señor. Vamos con las voces. Cristo, vivo confiado en ti. Oh Cristo, vivo seguro en ti, pues estoy fundado sobre la roca, fundado en ti, Señor. Cristo, vivo confiado en ti. Oh Cristo, vivo seguro en ti, pues estoy fundado sobre la roca, fundado en ti, Señor. Seguro, Señor, estamos en ti, porque eso tu palabra nos enseña, que debemos de estar seguros en Cristo Jesús.
Aleluya. Oh, seguros en Cristo estamos. Aleluya. Muy buenos días, amada iglesia, te saludo con la paz del Señor, dándole gracias al Señor porque nuevamente nos permite estar juntos para meditar en su bendita palabra, en su poderosa palabra que nos da vida, que nos da aliento, conforta nuestra alma, dándole gracias porque una vez más podemos estar juntos en armonía con todos nuestros sentidos para seguir conociendo más y más cada día a nuestro Dios. Hoy seguimos con nuestro segundo tema de la serie que comenzamos el domingo anterior, la serie Temas de Importancia para la Iglesia, y nuestro segundo tema es cómo escudriñar la Biblia. Pero antes vamos a pedirle al Señor que nos bendiga a través de su palabra, que su Espíritu Santo nos dé entendimiento, revelación, para primeramente ponerla por obra en nuestra propia vida, y que cada vez que leamos la palabra no lo hagamos solamente con el intelecto, sino con la guía del Espíritu Santo, porque para eso está el Espíritu Santo, para guiarnos, para mostrarnos la voluntad de Dios. Te damos gracias, Señor, en este día. Te rogamos que nos bendigas, que podamos conocerte más en esta mañana, que hemos apartado esta hora para conocerte más, para aprender más de ti, Señor. Queremos escudriñar juntos en tu bendita palabra que nos da vida, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres el Verbo encarnado que has venido a este mundo a darnos el testimonio del Padre. Y nos has dejado al Espíritu Santo para que nos recuerde todo lo que tú nos has enseñado, Señor, que es la sana doctrina, es la palabra de Dios, el pensamiento de Dios para con los hombres, el plan bendito de salvación. Por eso te damos gracias. Bendigo a mis hermanos que están escuchando, que han apartado este tiempo para conocerte más, para aprender más de ti y principalmente para poner en práctica tu palabra, porque no solamente queremos oírla, sino ponerla en práctica en nuestra propia vida, Señor, para examinarnos a ver si estamos en la fe verdadera, que la fe verdadera está fundamentada en Cristo, la principal piedra del ángulo. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos y bendigo tu santo nombre, Señor. Amén. Así que, amada iglesia, el domingo anterior comenzamos esta nueva serie. Aprendimos que contender por el Evangelio no es debatir, pelear, condenar, sino buscar la verdad en tu palabra y vivirla cada día uno personalmente. Es buscar la verdad y permanecer en la verdad. Como te decía, el segundo tema que hoy veremos es cómo escudriñar la Biblia. Vamos a comenzar leyendo y te pido, amado, amada, que todos tus sentidos en este momento estén oyendo la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, hablando Jesús a los fariseos, los religiosos,
judíos en su tiempo que se hicieron famosos, ¿no?, a través de la Biblia por ser falsos, por cargar a las personas con mandamientos de hombres y ellos no los cumplían. Eso es hipócrita, un falso, que demanda cosas en los demás, pero él no las hace, que hoy en día pasa en muchas congregaciones. Pero vamos a leerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Yo voy a leer la versión Palabra de Dios para todos. Pero yo tengo un testimonio de más valor que el de Juan. Está hablando Jesús de Juan el Bautista. Las obras que yo hago son mi testimonio. El Padre me dio estas obras para hacer y ellas demuestran que Él me envió. Hasta el Padre que me envió ha testificado a mi favor. Ustedes nunca han oído su voz ni han visto cómo es Él. El mensaje de mi Padre no vive en ustedes, dice a los fariseos, porque no creen que Él me envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que en las Escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Está hablando Jesús de la vida eterna. No me interesa que ustedes me alaben. Vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si viene alguien que hable por su propia cuenta, a ese sí lo aceptan. Les gusta alabarse unos a otros, pero no buscan la alabanza de Dios. Entonces, ¿cómo van a creer? No piensen que yo soy el que los va a acusar delante de mi Padre, pues quien los acuse será Moisés, en el que ustedes tienen puesta su esperanza. Si realmente le creyeran a Moisés, también creerían en mí. Moisés escribió sobre mí, pero si ustedes no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo les digo? Acabo de citar Juan 5, 36 al 41 y del 43 al 47. Qué tremendo, ¿no?, lo que Jesús nos muestra. Estos doctores, estudiosos de la ley de Moisés, la que Dios le dio a Moisés, los 10 mandamientos, decía que ellos estudiaban meticulosamente, pero no buscaban obedecer a Dios. Porque si ellos de verdad conocían la ley verdadera de Dios, hubieran sabido que Jesús era el Cristo. Pero lo rechazaron, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Y por eso no querían que los ilumine la verdad del Evangelio. ¿Sí? Solo, amada Iglesia, el Espíritu Santo nos da entendimiento cuando buscamos a Dios para obedecerlo, con un corazón humilde, humillado, delante de su presencia, reconociendo que sin Él nada somos. Ellos estudiaban intelectualmente la ley de Moisés y además, después nos daremos cuenta que ellos agregaban mandatos, órdenes propias de ellos y no de Dios, y transgiversaron la verdadera ley de Dios, la palabra de Dios. Y vemos también en otro pasaje, en Juan 14, 23 al 27,
Esto que les acabo de mencionar, que solo con la guía del Espíritu Santo y solo el Espíritu Santo da al hombre entendimiento y nos hace nacer a lo espiritual y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Jesús le contestó a un discípulo que le preguntó. Y miren lo que le contestó Jesús. El que me ama obedecerá mis enseñanzas. Así que si nosotros decimos amar a Dios, debemos obedecer su palabra. Mi Padre lo amará, vendré a Él y viviremos con Él. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, son del Padre que me envió. Les digo esto mientras estoy con ustedes, pero el consejero, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. Juan 14, 23 al 26. Es una promesa de Jesús para todos aquellos que lo amamos y tememos su nombre y tenemos un temor santo, sabiendo que nuestro Dios es santo, que nada inmundo entrará a su presencia. Porque, como sabemos, su palabra dice que nosotros debemos apartarnos del pecado si decimos creer en su nombre. ¿Sí? Hoy más que nunca, cada vez que abrimos la Biblia debemos pedir al Señor que su Espíritu Santo nos ilumine. Y no como estos fariseos que creaban sus propios mandamientos. Jesús nos advierte en contra de basarnos en doctrinas que no son bíblicas. Acompáñame a Mateo, capítulo 15, versículo 8 y 9. Y aquí Jesús está hablando de todo el pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Jesús está confrontando a un grupo de fariseos y escribas, quienes hablaron a Jesús acerca de sus discípulos, ¿sí? Que quebrantaban la tradición de los ancianos al no lavarse las manos para comer pan. Y Jesús toma las palabras del profeta Isaías para confrontarlos con lo que verdaderamente decía Dios, ¿no? Y la ley. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Pero realmente no buscaban a Dios como Dios quiere que le busquemos. No buscaban agradarle ni complacer a Dios. No buscaban hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Vemos cómo Israel está sumida en la idolatría, en el paganismo, en la inmoralidad sexual y que habían pervertido la justicia y el juicio. Lo hemos visto, como recuerdan, en la serie de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo vemos en la vida del anteúltimo juez Elí, cuando el arca de la presencia de Dios fue quitada de Israel. Vemos en el tiempo de los reyes, vemos en los tiempos de la deportación del pueblo de Israel y de Judá, vemos en los tiempos antes de Juan el Bautista el tiempo que el pueblo estuvo sin buscar
a Dios. Y ellos decían que eran pueblo de Dios y que honraban a Dios. Lo honraban solamente de palabras, como hoy pasa con muchas personas que dicen amar a Dios, pero sus hechos niegan que Dios vive en ellos. Porque, como dijo Jesús en Juan 14, Él viene a morar en nosotros a través de su Espíritu Santo cuando nosotros nacemos de nuevo. De nuevo, ¿no? Jesús describe con precisión el verdadero problema de los líderes religiosos. Ellos elevaban la tradición del hombre al mismo nivel de la palabra revelada de Dios. ¿Sí? Qué tremendo. La hacían más importante lo que ellos ordenaban a las personas para sacar un beneficio propio, ¿no? A honrar a Dios a través de vivir su palabra. Jesús no dijo en este versículo todas las tradiciones son malas. Él no dijo todas las tradiciones son buenas. Él comparó las tradiciones con la palabra de Dios. Y vemos que Jesús puso en una prioridad mucho más baja que la que Dios había dicho en su palabra. ¿Sí? Nosotros debemos primeramente honrar a Dios viviendo su palabra. ¿Sí? No todas las tradiciones son malas, pero cuando las queremos comparar o igualar a la palabra de Dios, esto es antibíblico. ¿Sí? Hoy estamos inmersos en la iglesia. Se ha llenado la iglesia de tradiciones, de ideologías, de doctrinas de hombres, de enseñanza de hombres, y la mayoría de ellas peligrosas que han provocado una terrible enfermedad dentro de la iglesia, que ha minado el caminar de muchas personas y convenciendo a muchos con estas falsas doctrinas, haciéndolos desviar de la fe verdadera. Amada iglesia, hoy tenemos la oportunidad de estudiar y tenemos acceso ilimitado a diccionarios bíblicos, comentarios, textos en el original y mucho donde tomar, ¿sí?, para conocer la verdad de la enseñanza bíblica. Lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, cada uno particularmente, es imitar un buen ejemplo, como lo fue la iglesia de Berea. Acompáñame a Hechos 17:11. Acá el autor de Hechos, Lucas, nos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué tremendo, ¿no? La disposición que ellos tuvieron al recibir el Evangelio de Cristo. A través de un
de un estudio arduo cada día, cada uno en particular, defendemos el Evangelio. Como cristianos tenemos el deber de escudriñar lo que se nos enseña para ver si es conforme a la Biblia. Cuando escudriñamos las falsas doctrinas que se enseñan actualmente a la luz de las Escrituras, todas estas reprueban y son halladas falsas en muchos lugares simplemente por hombres sin temor de Dios que no estudian la palabra, que no les importa saber lo que dice el texto, sino que se dejan guiar por su voz, ¿no?, interior, y que no es la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como te decía cuando empezamos, nos conduce a estudiar las Escrituras. No nos dará nuevas ideas para enseñar. Al contrario, nos lleva a leer, investigar, estudiar y a vivir la palabra como ya fue expresada y impresa por los apóstoles y los profetas. ¿Sí? No nos va a llevar a cualquier viento de doctrina que se me viene a la mente, como pasa generalmente con las sectas, que uno tuvo una revelación privada. No, ninguna revelación es para el uso privado, como enseñó Pedro, porque muchos tuercen la Escritura para su propio beneficio, pero no se dan cuenta que es para su propia perdición y la perdición de muchos, porque muchos son engañados por estas personas que están dentro, como estudiábamos el domingo pasado, dentro de la iglesia. El Espíritu nos va a llevar a la palabra pura, a la sana doctrina, lo que Cristo nos enseñó, el testimonio de su Padre, como muchos, ¿no?, le decían: Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué es la vida eterna, Señor? Y el Señor dijo: que conozcan al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna. Reconocer que Jesús vino, murió y resucitó al tercer día, porque es y será el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que fue sacrificado, que fue inmolado en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay dos palabras en griego para definir escudriñar, ¿sí? La primera es anacrino, que es examinar, juzgar, discernir, preguntar, ¿sí? Y la otra es oruso, con 2 S, que es cavar, desenterrar. Y vemos cuando el Señor, ¿no?, que habla de la parábola del tesoro escondido, Él nos dio a conocer el Evangelio, nos dio a conocer a Dios, a su Padre, y nos dio revelación del plan de salvación de Dios a través de su vida. Y era el tesoro escondido desde antes de la fundación del mundo, como cuenta Efesios, dice Pablo, y Él nos dio a conocer los tesoros de la sabiduría. Qué tremendo, ¿no? Por eso dice cavar, desenterrar. Ambas palabras demandan
del cristiano una acción, no solamente oír, ¿sí? No solamente hoy lo oímos, es realmente la iniciativa propia de comprobar lo que oímos, la iniciativa propia de profundizar en la palabra y tomar para sí, para nosotros mismos, lo que Dios nos ministra a través de ella, ¿sí? Cada uno de nosotros, amada iglesia, debemos estudiar cada día la palabra y pedirle revelación al Espíritu Santo. Por eso siempre debemos orar, pedirle la guía al Espíritu, porque si no, no tendremos la verdad viva en nuestra carne, porque eso es lo que quiere el Señor, que vivamos en nuestra propia carne el Evangelio. Como decía Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora vamos a ver Nehemías capítulo 8, 7 y 8. Lo que hicieron los que leían la ley en ese tiempo. Miren lo que hacían. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Cuando se acuerdan que Esdras improvisó un púlpito y empezó a leer la ley de Dios, y los otros sacerdotes enseñaban al pueblo. Así que, amada iglesia, no basta meramente con citar la escritura, sino en descubrir el sentido o la interpretación correcta que el autor original quiso comunicar. Por eso debemos entender el contexto, ¿no?, cultural, histórico, narrativo, ¿no?, del idioma. Por eso es muy importante estudiar con los idiomas originales, del griego, el hebreo. Todas las falsas doctrinas citan la Biblia para apoyar sus falsas doctrinas, pero fuera de contexto y solo como una excusa. Este es el caso con los pasajes utilizados para enseñar que debemos, por ejemplo, ¿no?, atar a los demonios. Hoy se escucha en muchísimas iglesias a los gritos, ¿no?, atamos a Satanás en el nombre de Jesús. Y te pregunto, ¿es bíblica esta doctrina o son solo enseñanzas de hombres? Y así podemos ver varias más que más adelante en los distintos temas vamos a ir viendo, ¿no? Pero vemos en 2 Corintios capítulo 10, si me querés acompañar, versículo 3, y presta atención. Dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿sí? Estamos en un cuerpo carnal, pero no nos dejamos guiar por la carne, porque es lo contrario a lo que dice Pablo en Gálatas, ¿no?, inspirado por el Espíritu Santo, pues dice no andemos en la carne, sino que andemos guiados por el Espíritu, ¿sí? Y segundo, el versículo 4 de 2 Corintios 10 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No está hablando acá en la tierra de ir como un ejército a romper literalmente a batallar con un ejército enemigo. Estas fuerzas que está hablando Pablo están en nosotros, en nuestro interior, en nuestro ser.
nuestros pensamientos. ¿Y qué son? Ideas, conceptos, falsas doctrinas, dogmas y muchas otras fortalezas. No son fortalezas, como te decía, externas, o en otros, o en el aire. Son, en este contexto del versículo, las que están dentro de nosotros. Observemos, ¿no?, el contexto del capítulo 10 y nos sorprenderá, ¿no? Vamos a seguir leyendo 2 Corintios 10:5. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es nuestra responsabilidad de todos los cristianos que anhelamos más de Dios. Uno de los ejemplos más increíbles de humildad, de pasión por la Escritura y de amor por la verdad está expresado en Hechos 18:24. Y dice: llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero observa, ¿no?, que dice estos versículos de la personalidad y característica de Apolos: varón elocuente, poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso, que significa hervir en el espíritu. Vemos una vez más que la reputación y el trabajo de Juan el Bautista era ampliamente conocido por los judíos a través del Imperio Romano, llegando hasta un lugar tan lejano como Alejandría. Como Apolos conocía del trabajo, ¿no?, del ministerio de Juan el Bautista, es probable que predicara que el Mesías ya había venido y que debemos arrepentirnos y responder a Jesús, pero probablemente tenía poco conocimiento de la persona de Jesús y la obra completa de Jesucristo. Y vemos en Hechos 18:26 que dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Un incipiente, ¿no?, misionero llamado por Dios. No tenemos ninguna indicación que haya sido enviado por alguna iglesia o congregación o algún apóstol. Él simplemente llegó a Efeso. Ellos habían estado un tiempo junto, ¿sí?, al apóstol Pablo. Lo conocían, ¿sí? Con él, con Apolo, fueron desde Corinto a Efeso, compartían la profesión de hacer tiendas, ¿sí? Estamos hablando de Ananías y Zafira, ¿no? Y vemos que ellos trabajaban con Pablo, ¿no?, y les dejó allí mientras él continuaba su camino. Pero qué increíble lo que ocurre cuando Dios abre los ojos y hay hombres dispuestos a enseñar de la manera correcta, ¿sí? Estás expuesto a la verdad y no tan solo la conoces, sino que la compartes. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, a Apolos, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Aquila y Priscila hicieron algo de mucho valor para el reino de Dios. Ayudaron a alguien que tenía pasión por Dios y sintieron en su corazón el llamado de Dios en servirle y guiarle. Lo que ellos habían aprendido con Pablo. Sin duda, Apolos tenía un conocimiento limitado y por lo tanto
recursos limitados para ejercer el ministerio eficazmente. Y Dios puso y usó a personas valientes que le llamaron aparte y con toda humildad y mansedumbre le enseñaron correctamente. Fíjense, amados, no contendieron públicamente como hoy se hace. Es más, muchos se esconden tras una pantalla solo para contender. Sin duda, quien ha nacido de nuevo, al ver que alguien está en el error, por medio del amor de Dios y la sabiduría de Dios, expondrá de manera correcta la verdad de Dios. Hechos 18:27 dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que la recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora Apolo, junto a los que ya tenía, conocía la verdad y conocía de verdad a Cristo. Además, los hermanos le dieron cartas a Aquila y Priscila y se fue a Acaya a servir efectivamente, especialmente entre los judíos opositores. Y podemos observar el final del versículo 28 que dice: demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Es decir, que él fue a los judíos que se oponían, y él con la ley les demostraba a Cristo, que Jesucristo era el Mesías, y no le podían refutar nada. Amada Iglesia, debemos conocer y estudiar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios en todo su contexto. Porque si no, estaríamos haciendo lo mismo que estos falsos hermanos, profetas, apóstoles, que sacan de contexto un versículo para inventar un pretexto. Toda la palabra de Dios es vida para nuestra alma y nuestro espíritu. Porque las palabras del Señor son vida y espíritu. Y nos es útil para nuestro crecimiento sano en la verdad. Miren lo que Pablo dice a Timoteo. En 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice: pero tú sigue practicando, es decir, poniendo por obra las enseñanzas que has aprendido. Sabes que son ciertas porque conoces a quienes te las enseñaron. Desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio, porque la palabra hace sabio al sencillo, al humilde que busca a Dios con toda humildad, devoción, amor. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Cristo. Toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Amada Iglesia, Dios nos ayude en este tiempo, que a través de estas enseñanzas veremos muchos más temas de importancia para nosotros que somos la Iglesia. Cada día tenemos la obligación de estudiar solícitamente
la palabra. Porque así creceremos en el conocimiento de nuestro Dios y cómo agradarle en todo. Y seguir avanzando en la batalla de la fe, a paso firme. Como le dijo Dios a Josué antes de poseer la tierra prometida. Repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica día y noche leyéndolo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo que está escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, le dice el Señor y nos dice el Señor hoy, en esta mañana, iglesia. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amada iglesia, Dios no espera menos de nosotros que de Josué, que de Pablo, que de Timoteo, que de Apolos. Para ir concluyendo, muchas veces preferimos otros libros antes que leer la Biblia. Muchas veces preferimos leer testimonios, fórmulas de multiplicación para la iglesia, fórmulas para orar, testimonios de predicadores de renombre, el camino al éxito. Pero solo la palabra de Dios nos da vida. Solo la palabra de Dios nos muestra nuestra condición, que somos pecadores, que no somos nada sin el Señor. Solo la palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado. Solo la palabra de Dios nos disciplina, nos azota, nos exhorta, nos reprende. Cuando el Señor enseñaba, muchos, dice, se alejaron de Él porque le dijeron: dura es esta palabra. ¿Te es dura la palabra de Dios en este día o es tu delicia? Que hoy puedas orar en el Espíritu y comiences a derribar en tu mente argumentos y toda altivez, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todos tus pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos da vida. Te damos gracias porque en ellas podemos ver tu pensamiento. Gracias porque a través de ella nos adviertes, nos confrontas. Y gracias porque a través de ella también tenemos consuelo. Podemos aprender la paciencia. Gracias porque a través de ella tenemos esperanza en Cristo. Porque toda tu palabra se cumple. Todas tus promesas en ti son sí y amén. Gracias, Señor, porque si permanecemos en ti, obedeciendo tus mandamientos, haciendo tu voluntad, permaneceremos para siempre. Porque tú has dicho, Señor, mis ovejas siguen mi voz, escuchan mi voz y me siguen. Y nadie las arrebatará de tu mano. Gracias, Señor, porque somos tus ovejas, necesitados de ti. Necesitamos que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras negligencias muchas veces,
que tu Espíritu Santo ponga en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que cada día estudiemos tu palabra con solicitud, con devoción, con amor, con un espíritu noble. Y que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe y nos ayude a hacer siempre tu voluntad, que es buena, que es agradable y es perfecta. Porque tus pensamientos, Señor, para con nosotros son de bienestar y de paz. Y que vivamos aquí una vida abundante, llenos de tu Espíritu Santo, obedeciendo todo tu consejo, Señor. Que no rechacemos tu palabra en este día, Señor. Bendigo a mis hermanos y te doy gracias por ellos. Guárdalos en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Adoremos juntos al Señor y que anhelemos cada día conocerle más a través de su poderosa palabra. Que Dios te bendiga. Saludos en casa. Señor, si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna, ¿a quién iré, Señor? Dile a Él. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna, tú eres todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy pues en ti, he creído, mi Señor. Tú eres todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy pues en ti, he creído, mi Señor. Dile al Señor con nosotros. ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna,
nadie más. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna, tú eres todo, todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy pues en ti, he creído, mi Señor. Tú eres todo, dile a Él, todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Dile ahora yo estoy pues en ti, he creído, mi Señor. Tú eres todo, todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy pues en ti, he creído, mi Señor. Dile a Él, tú eres todo, todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy pues en ti, he creído, mi Señor, pues en ti he creído, mi Señor, pues en ti he creído, mi Señor.